Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, espero que se encuentren bien en casa, que estén haciendo sus tareas y bueno, que en este tiempo que han escogido para hacer su devocional puedan estar a cuentas con Dios, haber tal vez pedido perdón por todos los pecados que han cometido, que cometemos diariamente, porque diariamente ofendemos a nuestro Señor. Pero gracias a Dios nuevas son sus misericordias cada día y podemos acercarnos a Él y, y pedirle que arregle, que limpie nuestro corazón. Y bueno, hemos empezado una nueva serie, un nuevo libro y vamos a estar leyendo Judas. El día de ayer con Diego empezamos a leer este libro que es bien cortito, solo tiene un capítulo con 24 versículos y es interesantísimo, de verdad es uno de mis libros favoritos, creo que puedo decir. Esta parte de la palabra de Dios me impresiona muchísimo porque a pesar de haber sido escrita hace tantísimos años, refleja muy bien todo lo que podemos vivir en nuestro día a día, en las congregaciones, ¿no? En las iglesias, porque como dices la palabra de Dios y como nos ha estado advirtiendo el Señor en su palabra, tenemos que tener muchísimo cuidado con los falsos profetas. Bueno, en nuestro caso, con los falsos maestros. Este libro, el libro de Judas, en sí trata de tres cosas. Primero trata de la importancia de la sana doctrina, después trata del peligro de los falsos maestros y como último trata de la exhortación a la fidelidad que tenemos que tener al Señor. Para empezar esta lectura, que va a ser Judas 1, del 8 al 11, vamos a empezar con una oración. Bendito Señor, Padre Celestial, esta mañana te agradecemos este momento, Padre. Gracias porque podemos abrir tu palabra una vez más, un día más, Señor. Gracias porque nos has levantado con bien, porque has abierto nuestros ojos, Padre. Te pido que tú nos des sabiduría, nos des inteligencia, para que podamos comprender lo que tú nos quieres decir, Señor. Te pido que hables a nuestros corazones, Padre. Te pido que pongas mucha humildad, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente. Ayúdanos a poder estar atentos a tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes también a guardar tu palabra, a memorizarla, a meditarla, Señor, durante el día, a tenerla presente, a compartirla con otras personas que tal vez están pasando por las cosas que vamos a leer, por momentos en donde tal vez están rodeados de falsos maestros, Señor. Te pido que nos des sabiduría y te agradecemos porque en nuestra iglesia, Señor, podemos decir y sabemos que enseñan una buena doctrina, Señor, una sana doctrina. Y te pedimos, Padre, que tú nos des ese deseo, Señor, de poder estudiar siempre tu palabra para corroborar, Padre, lo que nos enseñan por nosotros mismos, por nuestra cuenta. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, vamos a empezar. Versículo 8. Del 8 al 11. Bueno, ya un breve recordar de lo que vimos ayer. Empezamos hablando de las falsas doctrinas, ¿no? Y de los falsos maestros. Y es como estos, como dice el versículo 4, están o han entrado encubiertamente. Y estos hombres son engañadores, ¿no? Quieren engañar a los hijos de Dios, pero nosotros no podemos dejarnos engañar porque nosotros tenemos que leer nuestra Biblia. Vamos a leer. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores.
porque cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en contradicción de Coré. Estos 4 versículos nos enseñan muchísimas cosas, chicos. Podríamos hacer un estudio, creo que, de cada uno de ellos. El día de hoy voy a mencionarles algunas cosas que he podido rescatar. Y vamos a empezar por el versículo 8. El versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Este versículo nos da otras características de cómo son los falsos maestros. Estos falsos maestros mancillan la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que manchan, que contaminan. A la carne se refiere al cuerpo. Entonces, estos falsos maestros contaminan el cuerpo. Siguiente punto que menciona es que rechazan la autoridad. Como dice aquí, tal cual, rechazan la autoridad. Ellos no se someten a la autoridad, ni siquiera. No estamos hablando solamente de la autoridad aquí en la tierra, ¿no? Tal vez de un pastor, porque pueden haber hermanos que no son hijos de Dios, que son lobos rapaces vestidos de ovejas y que dentro de una iglesia crean división y no se someten a la autoridad del pastor, tal vez. Otro de los puntos, bueno, como decía, se me cortó el video, lo siento. Pueden haber lobos rapaces vestidos de ovejas dentro de la congregación. Entonces tenemos que estar alertas. Y bueno, acá menciona el versículo que rechazan la autoridad. Y no solamente rechazan la autoridad de aquí en la tierra, sino que rechazan la autoridad de nuestro Dios. No se someten a lo que dice la palabra. Seguimos con el siguiente versículo y es el 9. El 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Lo que este versículo nos enseña es que el ejemplo del ángel Miguel es totalmente contrario a los ejemplos de personas que no son seguidores de Dios. Y no solamente que no son seguidores de Dios, sino que quieren engañar a las personas que sí lo somos. Es totalmente contrario al ejemplo de los falsos profetas, porque ellos no se someten a la autoridad. En cambio aquí el arcángel Miguel ni siquiera se atrevió a juzgar al diablo, ¿no? A dar una maldición contra el diablo, sino que lo dejó todo en manos de Dios y dejó que Dios se encargue. El versículo 10 y dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Vamos a leer este versículo también en la versión NBI. Y dice: estos en cambio maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Bueno, este versículo nos sigue hablando de cuál es la condición de estas personas, de estos falsos maestros, que, como dice la palabra de Dios, todo lo que no entienden lo maldicen. Y lo poco que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Y es porque se dejan seguir, o sea, se dejan que su carne los domine, ¿no? No tienen a Cristo en ellos. Entonces,
siguen siendo esclavos del pecado, cosa que nosotros ya no somos. Desde el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros dejamos de ser esclavos del pecado y ya no estamos más arraigados a ese pecado, sino que sabemos y tenemos la convicción de que podemos luchar contra el pecado. Cosa que las personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no son creyentes, que no son cristianas, que no se han arrepentido, no hacen, porque ellas viven atadas al pecado. El versículo 11 nos dice: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré». Este versículo tiene un montón de historia porque nos habla de 3 ejemplos. Al inicio nos dice, nos recuerda la historia de Caín. Ustedes se acordarán que Caín mató a Abel, a su hermano. Y bueno, vamos a resumir estas historias para que entendamos estos ejemplos, ¿no? Caín y Abel tenían que presentar la ofrenda a Dios, y la ofrenda que fue agradable a Dios fue la de Abel, y Dios le dijo a Caín que su ofrenda no era agradable y lo reprendió. Y esto enojó a Caín, y Caín, en vez de arrepentirse o de mejorar las cosas, él actuó por venganza y se rebeló contra Dios. Y en esa rebeldía es que él mata a su hermano. Caín fue el primer hombre en cometer un asesinato. Entonces, el camino de Caín fue la rebeldía contra Dios, desafiar al Señor. El segundo ejemplo que podemos observar es sobre el error de Balaam. Balaam, si quieren leer la historia completa de Balaam, chicos, lean Números 23, 24, 25, y ahí nos narra la palabra de Dios toda la historia del profeta, y vamos a poder comprender muchísimo más. Pero bueno, este Balaam era un hombre que fue llamado para maldecir al pueblo de Dios, para maldecir a Israel. Este rey que se llamaba Balac lo llama y le dice, manda a sus mensajeros a que lo llamen y a que le digan, ¿no? Para que maldiga a Israel, porque no podían ganarles. Entonces él les dice que no, que lo va a consultar con Dios, y Dios le habla, sí, le responde. Al final, primero le dice que no, y este mensajero vuelve unas 2, 3 veces, ahorita no me acuerdo muy bien, pero al último ya como que Balaam va, y el ángel de Jehová se para enfrente de Balaam. Balaam estaba en su burra, pero Balaam no lo ve, porque Balaam no podía sentir la presencia de Dios. No era un verdadero profeta. Entonces, es que no era una persona. Quien ve al ángel es la burra. Entonces la burra no quiere pasar porque ve al ángel de Jehová y le da temor. Entonces Balaam empieza a pegarle a su burra y le pega como 3 veces. Y la burra le habla, ¿no? Y le dice, ¿por qué me estás pegando? ¿Acaso yo te he hecho esto antes? Y tienen que leer la historia, es muy, muy interesante. La cosa es que toda esta historia, que al final Balaam no maldice a Israel porque es el pueblo de Dios, y Dios obviamente no iba a permitir que maldigan a su pueblo, porque Dios controlaba todo. Dios tenía el poder y tiene el poder para controlar absolutamente todo, ¿no? Toda esta situación fue movida por la codicia de Balaam, porque al inicio Balaam le dice a este rey, a Balac, aún si me dieras mucha plata y un cuarto de oro, muchas cosas valiosas, yo no iría porque Dios me dice que no. Pero la verdad era que Balaam
no era llamado por Dios realmente. Y esto lo vemos a lo largo de la historia, porque después vamos a ver más adelante en el capítulo 25, en Deuteronomio también, Deuteronomio 23, el versículo 4 y 5, donde se menciona cómo por los consejos de Balaam el pueblo de Dios se desvía y se va a la idolatría, ¿no? Se junta con las mujeres moabitas y ellos adoraban a otros dioses y uno de esos dioses era Baal peor. Entonces, el pueblo de Dios se corrompe completamente. Entonces, todo esto fue por un consejo que tomaron de alguien que no era de parte de Dios. Este es un ejemplo también que nos da Judas, dice Noel, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y el siguiente es perecieron en la contradicción de Coré. Coré es otro ejemplo que nos da la palabra. Lo pueden leer en Números también, número 16. Y se trata de esta persona que no estaba de acuerdo con el liderazgo de Moisés y Aarón y se rebeló contra ellos. Se rebeló y inclusive organizó a parte del pueblo para que vayan en contra de Aarón y de Moisés. Y también es toda una historia muy interesante que les recomendaría que la lean. La conclusión de esta historia fue que el Señor obró en la consecuencia de estos hombres que se rebelaron contra las autoridades que Dios había impuesto para ellos, contra sus líderes, fue que Dios abrió la tierra y los tragó. Entonces, estos son 3 ejemplos de personas que como que tienen las características de estos falsos maestros. O sea, que desafían a Dios, a la palabra de Dios, que codician en su corazón y que no se someten a la autoridad, que se rebelan contra la autoridad. Tenemos que tener estas cosas muy frescas en nuestra mente para poder recordarlo en todo momento, porque siempre van a haber personas que van a querer alejarnos de la verdad, que van a querer irrumpir en las cosas del Señor. Entonces tenemos que estar alertas, chicos, y tenemos que perseverar en compartir la sana doctrina. Como mencionaba Diego ayer, actualmente hay muchos grupos en donde se comparte supuestamente la palabra, pero no es la palabra de Dios, no es lo que dice la Biblia. Y la única forma en que tú te des cuenta que eso no, es leyéndola, es estudiándola. Y eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que nos manda hacer. Y Judas, este libro de Judas es un libro que nos enseña muchísimo porque nos habla de la actualidad. Todas estas cosas nosotros las podemos ver en nuestro día a día. Y como les decía al inicio, es increíble cómo habiendo sido escrito hace tantísimos años refleja muy bien lo que vivimos en nuestra vida ahora. Entonces, lo que tenemos que rescatar es que tenemos que estar alertas, porque estos falsos maestros pueden estar tal vez muy cerca de nosotros. Y la única forma en que nosotros nos demos cuenta es estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios y pidiéndole al Señor que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría y que podamos guardar su palabra en nuestros corazones, chicos. Espero que hayan aprendido el día de hoy igual que yo. Lo he hecho al momento de estudiar. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el domingo. Chao.